Me llamo Marisol Ribeiro Rodríguez, soy nacida en La Cañiza. Vamos a ver, vine con 11 años más o menos para Vigo, trabajando de asistenta, como le queráis llamar, y luego cuando me casé, en el 71, me casé, me vine para aquí, para la zona donde es mi marido, y un día pues fui a ver para comprar para la comida y encontré una señora, me dijo que fuera con ella, una profesora muy buena que tuve, y me enseñó cómo se cogía la almeja, el pulpo y lo que apareciera a las manos. Y entonces yo pues fui con ella, luego volví a ir 2 o 3 veces más y luego ya empecé a ir yo con unas señoras que iban a coger erizo. Bueno, el erizo era más bien para echar las patatas en el campo y comer a mi marido, que le gusta mucho. Y qué más, y traía yo lo que podía, pero para casa, hasta que me dijeron que había que ir a quitar un permiso, unos años, no sé cuántos años tengo, pero bueno, fui aún bastante tiempo sola con las chicas estas, y luego iba a quitar un permiso para ayudar a los marineros. Me dijeron eso, si era o no, y qué más te puedo contar. Entonces iba a pescar hasta que yo iba siempre a la seca, a mí nunca nadie me dijo nada, iba todo. La seca es cuando baja al mar, iba por el Geográfico, iba por todo y por aquí. Y luego cuando me dijeron que salía un grupo de mariscadoras allí en la cofradía, pues vine, me mandaron venir aquí a Toralla, que empezaban a trabajar, y me presenté aquí y hablé con la presidenta. Y a partir de ahí, pues en el 2000 me parece que fue, empezamos a trabajar 3 meses o algo así, estuvimos trabajando, pero nos llevaban la mercancía, pero no estábamos aseguradas, o bueno, nos tardaron en dar el seguro y eso. Y luego ya empezamos a trabajar hasta que me prejubilé y luego me jubilé. Bien, bueno, había una que escuché de fondo, no, esa no la cojas, no sé qué, no sé cuánto, pero yo, como escuché, yo no dije nada, hablé con la presidenta y me dijo, vale, voy a verlo, vamos a ver y tal, que tenemos una corporación grande y esto y lo otro. Y dije yo, bueno, yo vengo de parte de la cofradía. Y luego pues hablé con ella después y le dije, mira, tú misma, pero yo quiero entrar. Y así fue, me cogió. Porque había una que no quería, pero al final ese día pesqué 3,5 kilos, el primer día mío. Ahí en Toralla cogí 3,5 kilos de babosa. La fina, ese día me parece que no, si cogía alguna se la daría a alguien que la llevaba o algo. Ahí pagaban en sobre, después fue cuando nos pagaban, no sé si era a final de mes y cada 15 días, ya no me acuerdo muy bien, pero en sobre. Nos traía el que venía a la lonja, creo que era Quique, nos traía los sobrecitos y entonces cuando decían, venir a cobrar, sala, qué rápidas íbamos, qué contentas, pescar y cuando te cogía un pulpo y te agarraba por ti, por las manos y todo, yo más pelitera. Cuanto más se me agarraba, más nécoras, bueyes, yo cogía de todo. Todo lo que me venía para el cesto o para el cubo, todo llevaba. Hombre, todo, porque es una cosa que me gusta tanto que lo viví día a día. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para dejar la comida hecha, cuando podía dejarla hecha, y mandársela a mi marido, pues que él llevaba la comida para el trabajo, y yo a las 8 de la mañana estar aquí como una campeona, con una compañera que nos quedábamos de esperar, o ella venía andando por el puente y nos encontrábamos aquí, que era aquel de encuentro en la entrada, siempre. Sí, cementeras sí, en equipo, cogíamos mercancía de unas playas, pedíamos traslado, y no un señor que hace poquito, habrá un año, no sé si habrá un año que murió, que la verdad no me enteré, tenía una gamela y las echaba él, no las sembraba, porque si nosotros veníamos y teníamos la marea arriba, nos quedaban en la playa y venía la gente y no la cogía. Entonces la ola te la trae afuera y de la otra forma nos la echaba él por el medio del mar y en Navidad cogías unas almejas buenísimas. Pues entre 3 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3 horas y media, 4, como mínimo. De entrada de playa a salida. Luego ir para casa, llevar la mercancía a lonja, limpita, escogida,
y dejarla en lonja y luego tú marcharte para tu casa. Bueno, si había, sí, pero después, ¿cómo resistías en casa? Porque yo a veces llegaba, cuando trabajabas en piedra, llegabas a casa y yo iba para el arrastre, no iba para otra cosa. No podías más. Tenía que parar media hora o así, o una horita, no había descansar. Mi marido se enfadaba todo y no quería, pero yo, como sabía que yo ya iba a la seca, que empecé a ir a la seca, y iba con él, a veces me acompañaba, y yo le dije que no, que yo que hacía las cosas y tal, y yo que quería ir, que me gustaba y que iba, y me metí. Mi hija nunca me dejó nada, porque mi hija sabe que me gustaba y que lo vivo. Si pudiera ir hoy, venía. Pues una vez me metí un poco más allí, unas cebas que tenemos ahí en Toralla, hacia un puente que hicieron ahora ahí, pequeño. Y yo, claro, estaba tranquila pescando, de repente quería moverme y noté que el mar me parece que me llevaba. Y claro, estaba el mar muy picado. Entonces llamé, Mari, que no puedo. Y ella me echó, una compañera, Mari Carmen, el rastre, me enganché en el rastre y fui veniendo, pero el mar parece que me llevaba. O sea, era como si hiciera un remolino ahí y me llevaba, gracias a ella, porque yo ya solté, fue una vez que tenía los cintos. Solté de cintos, que nos mandaron a comprar cintos y todo, solté de cinturón y tiramillas. Luego lo cogí con el rastre. El mar, nunca. Aunque me avisó 3 veces, que me dio 3 avisos, dos aquí en Toralla y uno en la guía. Lo desprestís muy mal, porque cuando empezó a entrar y anduvimos 3 meses casi a quitar chapapote, casi 3 meses, fue horroroso. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Que nosotros ahí en la playa de Fuchiños eran cajas y cajas que quitábamos y entraba cada trozo enorme. Era horroroso. Y en Patos, cuando trabajamos también allí. Eso fue lo peor. De hecho, yo tengo recuerdo que tengo este lado de la garganta mal, de cada 2 por 3 me quedo con unas afonías de miedo, pero fue a raíz del chapapote que me dejaron mal. Que desde que entró el chapapote, el mar nos dejó de dar mucho de comer, tanto a los marineros como a todo el mundo. Y todavía habrá aún, porque falta mucho pescado. Antes ibas al mar y traías siempre, todas las mareas que ibas, cada 15 días que se iba, cada bajada del mar, y tú traías siempre. Y ahora vas y no sé si traes algo, porque yo no tengo ido. Yo llevo 3 años que vine de visita 2 veces desde que dejé el mar, aquí a Toralla, y esta es la tercera, porque no había piernas que me trajeran a mí a Toralla. Hombre, yo creo que si lo siguen trabajando y lo siguen llevando y lo van trabajando, aunque cueste un poco, yo pienso que para el día de mañana, que si saben llevarlo, que quedará, porque hoy en día pueden hacer más cosas, pueden ir a muchas más cosas que a nosotros no nos dejaron ir. Pero nosotros pedíamos para ir a los vígaros, se dicen, ¿no? Los vígaros, pedíamos para ir al erizo y no nos dejaron, por tierra, habló por tierra. Percebe, no, porque nosotros tenemos que meternos. Percebe por tierra hay muy poquita cosa, sí la hay, que no lo sé. Y bueno, la nécora ya nada, porque la nécora hay que dejarla a 4 que puedes encontrar, nada. Eso no te da futuro para tú trabajar. Ahora, la botella, pues sí. Por ejemplo, las algas para medicinas, esas sí. Carrapicho y eso, mira cómo sé. Pues que lo sigan trabajando y manteniendo, que es, aparte de la profesión, que es muy bonita, aunque es dura, que es muy dura, pero es muy bonita y se quita. Si no se quitan unos más, otros menos, pero en Navidad da, para tú ahorrar unos mesitos, el que sepa administrarlo.